Ya, estoy. ¿Qué tal? Hola. Hola Buenos días, Daniel, ¿cómo va? gracias. Bueno, yo recién, Daniel, ya hice una introducción cortita de lo que estamos haciendo acá, de primero la iniciativa de la Biblioteca Genoveva de construir este bestiario fantástico de las islas, y bueno, que la profe de literatura y la profe de arte de la Escuela Secundaria de Martín García, que están conectadas acá en el Instagram también, eh, están trabajando esta propuesta del bestiario tanto en texto como en imagen. Y bueno, a nosotros nos pareció bastante pertinente que vos pudieras mostrarles más de cerca tu trabajo a las estudiantes y los estudiantes de la isla, porque nos parecía que tu iconografía, todo tu trabajo, todo el ideario de tu trabajo, toda la simbología que manejás, va un poco en esa línea de un bestiario más amplio, ¿no? La Biblioteca Genoveva planteaba construir un bestiario de islas y ponía ejemplos como el fantasma de Sarmiento, el turista invisible, el monstruo basura. Bueno, nosotros del Proyecto Martín García somos un simple nexo entre la escuela y en este caso vos. Así que, nada, te cedo la palabra para que vos puedas contar un poco. Bueno, es interesante el tema del bestiario. Siempre, bueno, yo tengo una gran pasión, digamos, por las formas de la naturaleza. Y podríamos ir, voy a llevar un poco no sé si ven la imagen, ejemplos. Tengo una colección de, de bichos, de cosas, de cuestiones de la naturaleza y producciones del hombre, ¿no? Esto en cierto modo también es el bestiario con el cual nos conectamos desde muy chicos. No sé si alcanzan a ver la colección. Eh, y hay una cantidad de cosas que se conectan. A mí me parece, lo que me gusta es ver el origen de las formas, por qué las formas son como son, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, se conecta esta forma que conocerán, no sé si la tienen ahí a la vista, Sí. un famoso cómic, no me acuerdo cómo se llama la película de la cual sale digamos, este personaje, y de pronto este personaje tiene que ver con este otro personaje que es etrusco de hace 3000 años. O sea, hay una, hay una manera de producir formas que está en la idea de la naturaleza y que nosotros a su vez replicamos. Ahora, hay formas naturales que se conectan con la cultura y producen estos, por ejemplo, el mundo de los cómics, que los El, chicos, el extraño mundo de Jack, dicen acá. claro, el extraño mundo de Jack, exacto, ¿no? Que tiene en realidad casi 3000 años porque es etrusca la idea. Y entonces toda esa herencia, esto se llama herencia simbólica, y toda esta herencia simbólica, de pronto, para nosotros es una especie de aprendizaje de cómo la naturaleza nos influye y produce cultura. O sea, nosotros absorbemos de la naturaleza, por ejemplo, volviendo al tema de lo natural y de lo artificial, o sea, y de la cultura, la producción de cultura. Los escarabajos, si tomamos cualquier escarabajo, por ejemplo, no sé si lo ven ahí, hay un escarabajo, y básicamente un escarabajo es un cómic. Por ejemplo, podemos tomar esto también viene de la naturaleza. Esto también, en cierto modo, es un escarabajo. Están los cuernitos, está la cabecita, está el torso ovalado. Entonces, continuamente hay un flujo de formas que va de la cultura a la naturaleza.
Y entonces aprendemos muchas cosas, y hay cosas jodidas que aprendemos, o sea, porque toda esta producción de cómic interminable también es una producción capitalista. O sea, el capitalismo fluye y produce formas continuamente e interactúa con la naturaleza. Pero acá hay un peligro, y esto es lo que digamos, uno puede aprender, puede sacar de una dura lección de esto. La naturaleza, todas esas formas que vemos de los escarabajos son millones y millones y miles que se siguen descubriendo porque van cambiando, se produce una mutación. Y la mutación del escarabajo es porque se adapta a la naturaleza. Es decir, la naturaleza, el mundo en donde vive el escarabajo, le impone al escarabajo que él cambie. Entonces, fíjense, y vuelvo otra vez, perdón por el movimiento, buenísimo. Vuelvo otra vez, y cambia tanto que ese escarabajo que vimos recién también es esto. En cierto modo, se llama de otra manera, pertenece a otra especie, pero esto que están acá, no sé si lo llegan a ver, sí. Fíjense que es como un palo. Se llama bicho palo, de hecho por ahí en la isla tal vez exista, ¿no? O hay algo parecido. Entonces, ese bicho palo, ahí le pongo con un fondo clarito y lo llegan a ver, que tiene que ver con el extraño mundo de Jack, con los etruscos, con la forma, o sea, es lo mínimo posible para que algo exista, digamos, una línea, una recta con patitas. Adivinamos que es un bicho porque tiene patitas, si no, no lo veríamos como un bicho. O sea, hasta ese punto muta, de ese gordito que era el escarabajo común a esto que también en cierto modo es casi del mismo tipo, ¿no? Siendo especies distintas, pero están ahí, son mutaciones. Entonces, la naturaleza impone mutaciones. Y entonces los bichos se adaptan al medio ambiente. Hay bichos que se adaptan a vivir a los costados de un volcán a 1500 grados de temperatura y se adaptan. Ahora, si eso pasa al ser humano, a la cultura, produce catástrofes. Porque, por ejemplo, el capitalismo, que también es una forma orgánica producida por el hombre, digamos, un órgano que es todo el funcionamiento del sistema capitalista, que hoy en día lo vemos en una crisis muy interesante. El capitalismo impone mutaciones también al hombre. Una de esas mutaciones está llevada, por ejemplo, en el lenguaje práctico se dice meritocracia. Entonces, uno tiene que adaptarse, uno tiene que convertirse en un bicho palo, por ejemplo, para poder sobrevivir. De pronto, el neoliberalismo impone una turbina que recalienta la economía de tal manera, produce los flujos financieros, produce que el trabajo ya no sea relevante y demás, y uno se adapta a eso. Entonces termina pedaleando por su vida en una bicicleta para poder sobrevivir. Se convierte en un bicho palo, o sea, tiene que mutar como ser humano. Pero nosotros tenemos la cultura y tenemos la inteligencia, tenemos el razonamiento, podemos sacar deducciones. Estamos en este momento, hace un mes, estamos pensando en nuestras casas. Están craneando gente, millones, miles y miles de millones de tipos craneando en sus casas y pensando tal vez que esto no está funcionando muy bien. Tal vez hay más de uno que ya se convenció de que acá hay que hacer algo, ¿no es cierto? Esa es la capacidad del ser humano de que, en vez de ser impuestos por el sistema, por la naturaleza, y tener que cambiar para adaptarse, para poder sobrevivir como hacen los escarabajos, nosotros cambiar el sistema. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer al revés que la naturaleza. O sea, nosotros producimos cultura. La naturaleza se autoproduce y todo lo que está dentro de la naturaleza tiene que adaptarse. De hecho, somos seres adaptados, porque por eso sobrevivimos a una temperatura determinada, con oxígeno y demás. Pero lo que producimos nosotros, la cultura, y todo el sistema capitalista es una producción no natural. Es una producción artificial producida por el hombre, llevada por la codicia, bueno, un montón de cuestiones, que es lo que producen todas estas crisis y este malestar, ¿no? Entonces nosotros sí podemos cambiar, no tenemos por qué adaptarnos, no tenemos por qué convertirnos en bichos palos para que no nos coman, por ejemplo. El bicho palo, ¿por qué lo hace? Porque disimula y así no se lo pueden comer las iguanas y demás, ¿no? Pero claro, nosotros no somos eso. Lo que nos piden que seamos
es que seamos bichos palos. Es decir, vos disimulá, vos pedaleá, adaptate a la nueva aplicación y vas a sobrevivir. Eso es lo que nos están diciendo. Bueno, esta es la oportunidad que tenemos. Un mes, ya hace un mes que estamos pensando. En 15 días más tal vez surja algo, ¿no? Tenemos esa esperanza. Si estamos despiertos, creo que es una oportunidad como nunca se dio en la historia de la humanidad, porque esta es la novedad. Ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en ninguna catástrofe fue a escala planetaria como esta. Ninguna catástrofe. Y esta es la oportunidad que todo el mundo está paralizado y pensando, porque no se puede evitar que la gente piense. De hecho, lo que quieren es que no piense, por eso te meten pelotudeces con las series y demás. Pero siempre hay 5 o 6 que piensan, y esos son los que salvan a la humanidad. Siempre son 5 o 6, no hay muchos más, Y seamos tal vez, por lo menos acompañemos a los que a los que estarán pensando, que este sistema está agotadísimo. De hecho, todo lo que nos vendieron los liberales se está yendo a la mierda en tiempo real. Están fabricando plata, empezando por Estados Unidos. Se pusieron a fabricar plata. El peor pecado que decían que era hace un mes atrás, hoy en día la salvación es esa. El Estado que produce bienestar. Porque eso es lo que está pasando. Los Estados empiezan a producir bienestar. Lo inventan, como sea. Pero el bienestar no lo dan los privados, el bienestar lo da el Estado, empezando por Trump, que es el primero que está fabricando plata, para ponerle plata en los bolsillos, o sea, está haciendo lo que siempre hizo el peronismo, por otro lado, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y ahí es donde me parece que es la gran lección que tenemos de la naturaleza y de los monstruos. Los monstruos son adaptaciones, o sea, hay un monstruo dentro del bosque, ¿no? O sea, en el bosque hay animales extraños, hay animales peligrosos y demás, y el hombre los adapta y los produce monstruos. Entonces, de ese bestiario del que hablábamos son los lugares de peligro dentro de un bosque, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son adaptaciones culturales. Entonces, está lo civilizado, la ciudad y el bosque. El bosque viene de buscar, boscare, emboscar, emboscarse. Es alguien que busca, buscare en viene del italiano también, creo que vendrá del latín, vaya a saber, pero buscare, en Italia, en las aldeas, cuando se va al bosque siempre se encuentra algo. Por eso es buscar, se busca en el bosque. Entonces ahí es donde uno encuentra las grandes lecciones de la naturaleza, el miedo, experimenta el miedo, experimenta el lugar del peligro. Entonces ahora de pronto estamos todos en un bosque. Perdimos un poco el pie que nos había dado el capitalismo de una civilización que nos tranquilizaba y que parecía que todos teníamos un lugar, que había lugar para uno trabajaba y tenía una vida, tenía una casita, tenía un trabajito, tenía un autito. Bueno, todo eso está a punto de desaparecer. Y nos querían convencer de alguna cosa, porque eso es el neoliberalismo, la codicia desatada. Gandhi decía, el mundo da para todos, pero no para la codicia de todos. Ya lo decía Gandhi, ¿no? Entonces la codicia de todos es lo que produjo este efecto. Depredación de la naturaleza, sobre todo. Entonces están los chicos pensando, las chicas, la novedad de las cuestiones de género, todas esas todos los malestares saltaron en estos últimos años. Todos distintos malestares que se empiezan a expresar. Las chicas del pañuelo verde, todo eso eso no existía antes, y de pronto en este impasse que se impone, todos esos malestares empiezan a tener sentido, ¿no? La cuestión de la ecología, los chicos que toman conciencia de la depredación del planeta, todo eso va a producir algo. O sea, esto es un cambio de época, inevitablemente viene un cambio de época. Esperemos que para bien, no está garantizado seguramente. Yo soy muy optimista en el sentido de que a la larga va a haber un cambio real. Bueno, no sé si me fui un poco... No, está perfecto. Yo para los que se van conectando, porque algunos preguntaban acá en el chat del vivo, ¿qué estamos haciendo? Estamos conectados con estudiantes de la Escuela Secundaria de la Isla Martín García y con docentes, la docente de arte y la docente de literatura, Carmen y Celeste.
Y bueno, y con Daniel Santoro, hablando de esto, de la idea de bestiario fantástico de islas, que es una propuesta de la Biblioteca Genoveva. Acá me pasaron una pregunta de Mateo, uno de los estudiantes de la secundaria, que dice, ¿qué tiene que ver el peronismo y las bestias? Es muy interesante la pregunta. Siempre el peronismo está lleno de bestias, ¿no? Bestias lindas aparte, porque eso es el tema del bestiario, que uno le puede tener miedo a una bestia, pero eso no quiere decir que la bestia, primero que no quiere decir que la bestia sea una bestia en sí misma, sino es la visión que nosotros tenemos de que eso es una bestia. Hay que ver qué piensa la bestia de nosotros. Y porque la bestia es una proyección nuestra, inevitablemente. No hay bestia. Nosotros podemos ser bestia para un montón de especies. Imagínense, para un piojo nosotros somos una bestia increíble. Y el pobre piojo es un piojo, nada más. Él tiene conciencia de su piojedad. No puede. Y nosotros tenemos una conciencia humana que construimos bestias, tenemos mucha facilidad para bestializar al otro. Entonces, bueno, habría que ver. El peronismo contiene, por supuesto, el peronismo es difícil de discernir entre peronismo y cultura nacional. Cuando uno dice cultura nacional, o sea, la cultura nuestra, cultura nacional en el sentido de la producción cultural que podemos tener nosotros, que no tiene que ver con la identidad nacional, porque la identidad es más compleja y muy problemática, digamos, siempre está abierta. La identidad es interesante cuando es abierta, cuando incorpora novedades, ¿no? Entonces, la identidad cambia permanentemente. Hace 40 años, hace 60 años atrás, mis viejos venían de Italia y eran inmigrantes calabreses. Hoy en día, yo soy un heredero de eso. O sea, la identidad se incorporó y ya ese Tano Cocoliche ya no está más, estoy yo. Y entonces esa es la herencia simbólica, pero es dinámica, ¿no? Porque si no, la identidad cerrada son esas cosas que produce el fascismo después, ¿no? Que produce esa violencia con el rechazo al que es distinto. Digamos, yo tengo una identidad, eso pasa mucho en Europa, hoy en día lo estamos viendo con los nuevos fascismos que empiezan a aparecer en Francia, en Alemania, en Austria, en España mismo también, partidos de ultraderecha, ¿no? Entonces que cierran sus identidades y rechazan al otro, el español rechaza al francés, el italiano rechaza al alemán. En este momento hay peleas de ese tipo, se está a punto de destruir, en tiempo real se está a punto de destruir por problemas de identidades, sobre todo litigios económicos y problemas de identidad. Hoy en día las discusiones, estoy muy al tanto de lo que pasa en Italia, está Salvini, que es un líder fascista, neofascista, y que está diciendo las mismas cosas que decía Benito Mussolini en su momento en contra de Alemania, que finalmente después quedaron aliados, pero son los mismos rechazos. Ellos piensan que su malestar económico es debido a que el Banco Europeo lo maneja Alemania. Y esos son temas de identidad también. Y se va a destruir Europa como se destruyó, como siempre terminan en litigio, entre ellos por sus identidades. Se llama narcisismo de las pequeñas diferencias, le decía Freud a eso. O sea, hay un otro del cual yo me quiero separar por motivos identitarios. Entonces eso sucede, por ejemplo, con los bolivianos para nosotros, ¿no? Vienen los bolivianos y usan nuestro sistema hospitalario, decía algún canalla por ahí, hace algunos años, ¿no? Entonces nosotros no podemos. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con los bolivianos? Nosotros somos también bolivianos, o sea, el peronismo, si hay algo que no puede hacer nunca, es rechazar a un otro. El peronismo se nutre de todas las diferencias, siempre. Entonces, por eso ¿de qué acusan al peronismo? De ser bestias, precisamente, de esto que decía este muchacho con esta pregunta tan interesante. Cuando irrumpió el peronismo, cuando aparecieron unos negros que nunca se los veían por acá, estamos hablando del año 43, 45, y entonces de pronto aparecían unos negros, ¿y de dónde salen estos tipos? Y vivían acá nomás, a 5 kilómetros estaban, pero nunca venían al centro. Entonces aparecieron por Plaza de Mayo unos negros, unos cabezas, le decían, cabecitas negras, le decían, ¿no? Un poco que los comparaban con bichos, con escarabajos,
Y eso era el aluvión zoológico, era un bestiario. O sea, de lo que se trataba cuando irrumpe, viene el peronismo, que cruzan los puentes levantados, cruzan el riachuelo, a nado, como sea, y vienen a reclamar, a decir, estamos presentes, nosotros existimos, loco, acá a la vuelta, a unos pocos kilómetros alrededor de la ciudad, hay un montón de hay un pobrerío en el que nunca se ocuparon, que ni siquiera sabían que estaban, y que se asombraron. De pronto hay un montón de escritos y novelas y demás que relatan eso. Entonces un dirigente radical dijo, es como un aluvión zoológico. Lo que vienen ahí, ¿qué son esta gente? Es un bestiario, humanos casi animales, por eso yo hago el centauro. Yo hago el centauro descamisado, que es como un animal humanizado o un humano animalizado. Digamos, si uno lo ve de atrás para adelante o de adelante para atrás, pero nunca es plenamente humano. Entonces, el peronismo, cuando entró en la vida política, fue visto como no totalmente humano. O sea, era una forma bestial del humano, ¿no? Entonces eso, en el tiempo fue, bueno, había democracia. Gracias a que hay democracia, fueron a votar y ganaron. Los bestias eran más. Entonces cambió la cultura política. De pronto se incorporaron como un otro, como lo que eran realmente, un otro humano distinto, con otras características, lo cual produce sincretismo. O sea, se juntan y produce una novedad. La novedad esto es el peronismo. ¿Por qué el mundo universitario hoy también asimila al peronismo? ¿Por qué el mundo de la cultura produce también al peronismo? Hay esa interacción, ya nadie lo puede parar. Por eso es visto todavía hasta el día de hoy, es visto como una contaminación el peronismo. El peronismo, ¿por qué le dice que es corrupto? Como corrompe la peste, como corrompe un virus, ¿no? El peronismo funciona como una cosa viral también. De pronto se vuelven peronistas. De pronto, estos chicos universitarios en la década del 70 se hicieron peronistas. O sea, los agarró el virus y se transformaron y se fueron del lado de las bestias. Eso es lo que miraba. ¿Y cómo se termina con un virus? Porque ese es el peligro de asimilar las ideas de la naturaleza a la cultura humana. ¿Cómo se termina con un virus? Eliminándolo. ¿Y qué terminaron haciendo? Los eliminaron. Los 30.000 desaparecidos de los que siempre hablamos es una concepción de ver al otro como una bestia, de ver al otro como algo a eliminar, a olvidarse, a eliminar y olvidarlos, porque no eran plenamente humanos. Siempre es ese el gran problema al que nos exponemos. Entonces, hoy en día, el peronismo está dando respuesta. Hoy en día es paradojal. El peronismo, la respuesta más civilizada, ¿quién la da? Un gobierno que viene del peronismo, que es una novedad también, no es el mismo peronismo, no es aquel peronismo que cruzaba los puentes. Ojo, no estoy diciendo eso para nada. Eso sería congelar y ser esencialista, ¿no? Es una novedad el kirchnerismo, la incorporación de las nuevas mayorías, de estos nuevos muchachos de los que estamos hablando, de estas nuevas ideas, y todo eso conforma algo que tiene una continuidad con el peronismo, y que ya no se lo puede ver en forma bestial. Ese es el otro tema, ¿no? Y así que bueno, eso, no sé si hay otras preguntas. Sí, hay varias preguntas más. De hecho, acá hay una de Lucre que dice, ¿en qué pensás cuando haces tus obras? Y otra de Rita que es parecida, ¿qué te inspira a pintar de esta forma? Son de dos personas de la isla, Lucre y Rita, las dos. Bueno, y eso es un poco todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Tiene que ver, es el alimento un poco. Yo hago un arte que tiene que ver con la política. Ahora, el arte tiene que tener una lógica propia para que sea válido. El arte no puede salir solo de un ideario político. Hay una ética que tiene que ver con eso, con las ideas políticas, pero la producción artística va en paralelo a eso. No puede ser la fuente de inspiración solo la política. Tiene que haber también un mundo poético propio que uno suma a una ética política. Bueno, yo tengo un pensamiento político y contamina mi obra, claro. Y yo lo uso como, por ejemplo, el tema del peronismo. Alguna vez lo hablamos con Guillermo Sacomán, un gran escritor,
y amigo, y él decía que el peronismo para él era nuestro gran relato histórico. Nosotros, por eso está en el eje de nuestra cultura el peronismo, es inevitable, porque es un gran relato histórico, funciona como para los griegos funcionaría la Ilíada y la Odisea. Digamos, tenemos todos los personajes dentro de ese gran relato histórico, seres bestiales, horribles, como López Rega, seres maravillosos como Eva Perón o el doctor Carrillo, héroes y villanos hay dentro de un relato histórico. Y eso es el peronismo también. Pero yo no hago jamás una celebración del peronismo, jamás. No hago propaganda política, yo lo problematizo. Yo cuando, por ejemplo, pongo a Eva Perón devorándole las entrañas al Che Guevara en una especie de comunión mesoamericana, ahí estoy incorporando parte de, digamos, nuestra cultura, nuestra herencia cultural en un sentido amplio, y la estoy metiendo también en el relato histórico del peronismo, y entonces esa cuestión tan problemática entre la izquierda y el peronismo, que lo estamos viendo hoy con ciertos partidos trotskistas que se ponen del lado, digamos, del lado equivocado en su momento, y que siempre con el peronismo tiene problemas, porque el peronismo despliega energía y absorbe la energía que debería apostar, la energía que apuesta a la izquierda la absorbe el peronismo. Y ese es un problema histórico, ¿no? Por eso los partidos de izquierda son tan débiles acá políticamente, porque la fortaleza la adquiere, la succiona toda el peronismo, ¿no? Entonces el peronismo cubre lo que en otros países cubre la izquierda. Claro, totalmente, coincido. Acá preguntan bastante por la figura de Eva, que algo dijiste recién, pero ¿por qué es tan importante la figura de Eva Perón en tu obra? También preguntaban varios de los chicos, las chicas, si trabajás en varias pinturas al mismo tiempo y cuánto tardás en pintar en hacer una obra. Si puedes pensar esas dos cosas, lo de Eva y cuánto tardás en pintar y eso. Mira, lo de Eva es un tema de orden iconográfico. Eva es nuestro gran ícono. O sea, un ícono es, pensemos en el ícono siempre tiene un fondo religioso. O sea, los íconos son un artefacto religioso siempre, a lo largo de todas las civilizaciones. La civilización cristiana, el catolicismo, impuso unos íconos que son muy pregnantes. La madre, por ejemplo, que es María, la Virgen María es la madre, que es la Pachamama, que viene de... O sea, todas las culturas tienen un ícono madre, y que es la que da origen a las cosas, es el origen de las cosas. Entonces, la Virgen María funciona como mediadora con el Dios, o sea, uno le va a pedir a la madre, es difícil pedirle al Dios Padre, digamos, porque el Dios Padre tiene demasiado poder y demás, la madre tiene el amor en el medio, hace de colchón, ¿no? Con el poder salvaje del Dios, la madre es acolchonadita y uno va a pedirle a la madre, y entonces la madre intercede. Eso sería la figura icónica de la Virgen María para con el Dios Padre. Y ahí funciona muy bien Eva Perón, es la figura mediadora. Eva Perón es la que le da velocidad a la revolución, por ejemplo. Entendemos el peronismo como una revolución, que lo era en su momento, e incluso pensada para cambiar el mundo. En su momento, Eva Perón era la que pensaba que el peronismo iba a cambiar a la humanidad. Y creo que no se equivocaba tanto, y ahora ya lo estamos viendo un poquito más de cerca ese tema. Y ella se asumía como mediadora de eso. Entonces, me gusta, por eso yo no hago retratos de Eva, lo que hago figuras que parecen Eva, más o menos. Nunca me interesó mucho el parecido, pero me interesa la historia, el territorio donde se mueve ese personaje. Y entonces Eva es la gran mediadora, es la gran madre, es la heroica, es la Juana de Arco, también tiene una doble, es muy polisémica, se dice polisemia cuando tiene muchos significados. Entonces puede ser desde la gran madre protectora, como la Virgen María, hasta la más audaz y que apuesta a su cuerpo, como Juana de Arco. Entonces es sacrificial, o sea, es crística. El Cristo siempre es el sacrificio, es el cuerpo joven, el Che Guevara es un Cristo, digamos, icónicamente, ¿no? Estamos hablando de la imagen. ¿A qué se referencia? Siempre es la figura del cuerpo joven que se sacrifica, que es audaz y que apuesta a la vida. Entonces, en ese sentido, el Cristo es el gran ícono
que tiene, por eso es pregnante, por eso el Cristo, uno ante el Cristo se paraliza, dice, hay algo ahí, porque hay mucho sentido, más allá de que uno crea o no, no tiene que ver con creer en la religión, sino es el ícono que se impone porque hay un sentido detrás con mucho espesor. Entonces Eva Perón tiene mucho espesor porque tiene muchos sentidos, muchos significados. Entonces puede ser la del sacrificio, o sea, el Cristo, que muere joven y que se inmola, o puede ser la madre que está presente siempre. Entonces, por eso hay consignas con Eva, que dice, Evita vive, por ejemplo, porque hay algo vital en ella que sigue presente como está presente la madre, más allá de que muera y demás. La memoria de la madre, el amor de la madre, digamos, eso es una necesidad que la hace vivir. Digamos, entonces ese tema de que ha sido momificada, por ejemplo, es interesante porque la momificación, en cierto modo, es representar algo de lo que no puede morir, que es el amor de la madre, digamos, ¿no? Y después el sentido heroico de la vida, que apuesta a su... O sea, es impresionante como ícono Eva Perón, es de una riqueza impresionante visualmente, una riqueza visual y una riqueza en el sentido literario, ¿no? Por eso ha producido tantas piezas literarias fenomenales y sigue produciéndolas. ¿Cómo produce los relatos históricos de todas las sociedades? Entonces Eva Perón es una pieza clave. No tiene tanta calidad icónica, anclaje icónico la figura de Perón, que la figura de Perón es más comprometida con la política, ¿no? Con la política inmediata. Perón en el 73 las cosas le salen mal, se equivoca tal vez en algunas cosas o no pudo manejar la situación, y ahí pierde pie icónico Perón, ¿no? Entonces ahí Perón se desliza más por un lugar más en sombras. Eva Perón está mucho más luminosa siempre, por su recorrido vital. Entonces, bueno, por eso es más interesante trabajar la figura de Eva Perón, claro. Está bien. Acá Luciano pregunta, ¿qué lugar ocupa la isla en el imaginario de tu obra? Bueno, yo hice muchas islas. Ahí, si ven en mi página, van a ver ahí algunas... Eva Perón la hice como una selva oscura, una isla selvática, artificial, natural, totalmente tomada por la naturaleza, o una isla artificial tomada por la cultura. Entonces, yo la asimilo a un jardín cultivado o a un jardín salvaje, ¿no? O a un bosque oscuro. Me gusta la isla Martín García, estuve alguna vez hace muchos años, y es muy interesante, porque es un pedazo todavía como una memoria de cómo sería, ¿no? Cómo se vería. Hay un costado en la isla que es totalmente natural, la parte que viene del río. La zona digamos. intangible. ¿Cómo se llama? La zona intangible. Ah, ahí está. Sí, que es un bosquecillo ahí que me encantó. Y a mí me encantan los bosques, precisamente. El bosque tiene esa situación, o sea, tener ese tesoro ahí es maravilloso. Porque uno cuando va al bosque, como decía, ese lugar de peligro, del buscar, de que en el bosque uno nunca puede ver plenamente todo. Uno en la pampa, uno parece que ve todo, digamos, uno tiene acceso y puede detectar el más mínimo movimiento porque está el horizonte despejado. En un bosque no. En un bosque la mirada está obturada siempre porque hay troncos de árboles, hay arbustos y demás. Entonces siempre algo se puede esconder. O sea, uno tiene que avanzar por el bosque y siempre supone que está en peligro. Siempre algo podría aparecer en un determinado momento. Por eso es tan apasionante. Por eso es el lugar del pensamiento. Para Martin Heidegger, un filósofo, tiene un texto que se llama Los caminos del bosque, que es el camino de la verdad. O sea, uno descubre la verdad porque la verdad no es plena nunca. O sea, nunca la verdad se revela totalmente y tenemos la verdad absoluta. Siempre son parcialidades la verdad. Lo decíamos, siempre hay una verdad parcial que cada uno atesora, ¿no? Pero eso es la forma metafórica del bosque, porque uno nunca va a ver todo. Siempre hay algo detrás de un tronco, detrás de un arbusto que no llega a ver. Entonces se ve una parte y la otra se oculta. Y uno camina y desoculta una parte y otra se oculta a su vez. Entonces hay un desvelamiento de la verdad es una revelación y al mismo tiempo es un ocultamiento.
Entonces, eso es lo interesante. Entonces, uno debería caminar por esa senda para ir descubriendo la verdad, que a su vez se va velando en otra parte. Entonces, esa es la condición existencial del ser humano, vivir en esas condiciones. Entonces, hoy en día la oportunidad que tenemos es de caminar por el bosque y de encontrar nuevas verdades, que es lo que se estará buscando, que muchas mentes estarán trabajando eso y que habrá un resultado en los próximos años sin lugar a dudas, un cambio epocal sin lugar a dudas. Acá varias personas dicen que te esperan en la isla Martín García, que quieren que vayas, así que podemos coordinar Sí, para que vayas algún día a hablar con la gente. estaría bárbaro, sí, sí. Nos quedaron ahí unas preguntas. ¿Cuánto tardás en pintar una obra? Y si haces muchas al mismo tiempo, un poco que nos cuentes eso. ¿Y en qué pensás cuando haces tus obras? ¿Qué te inspira? Bueno, eso ya un poco lo fuiste contestando. Y te paso otra. ¿Qué eficacia simbólica buscas con tus obras? Pregunta a alguien más. Mm. Y si nos querés mostrar alguna obra también, ¿no? Lo que pasa es que estoy arriba, el taller lo tengo abajo, tengo que salir a la calle. Ah, y, ok. y voy muy poco. Estoy medio complicado para mostrarlas. Las pueden ver en el Instagram, tengo casi todo ahí puesto. Si ponen mi Instagram, está todo a disposición. Ahí hay varias, hay una que me interesa mucho, que hice hace poco, que es sobre, se llama A cielo abierto yaceré entre ciénagas, que es una parte de un poema maravilloso de Borges, de Jorge Luis Borges, que para mí es el gran poeta, y ya ven que es un tipo, un gorila de los más turros aparte. Y sin embargo, para mí es el gran poeta, eso es el arte, ¿no? El arte no tiene tanto que ver, digamos, no es ninguna garantía con que uno sea peronista, con que sea un buen artista. O sea, se es buen artista, y si se es peronista, mejor para mí, pero para otros no es necesario. En el caso de Borges es totalmente innecesario que sea peronista. Pero es un gran poeta porque tiene una gran sensibilidad y sabía captar algo de la esencia de nuestra historia. Y tiene un gran poema que se los recomiendo que lo lean para estos tiempos, que es el poema Conjetural. Conjetural es la conjetura de los últimos momentos, de los últimos instantes en la vida de Narciso Laprida, un hombre de la independencia, que muere amargamente, muere terriblemente en un pajonal en la Pampa, no sé en qué lugar de Buenos Aires, y perseguido por los montoneros de Aldao en su momento, ¿no? Que eran los salvajes, que estaban federales. Entonces, y ahí está por morir y él piensa, es ese instante en que piensa cómo va a morir. Y entonces él dice, yo, un hombre de leyes, de sentencia, mi voz que proclamó la independencia de estas crueles provincias, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero entonces dice, pero no sé cómo, no me acuerdo la palabra justa, porque es tan linda la poesía, pero me aprieta el pecho un júbilo inexplicable. Dice, en el momento el peor en el que va a morir, un júbilo inexplicable. Por fin me encuentro con mi destino sudamericano. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. El tipo tenía el júbilo de encontrarle sentido a su muerte. Es muy interesante, porque el tipo ahí reconoce esa dicotomía sarmientina de civilización y barbarie. O sea, él que creía que era un hombre de leyes, de sentencia, que su voz proclamó la independencia, estaba en unas crueles provincias, no estaba en Francia, no estaba en Europa, no estaba en Inglaterra, estaba acá. Y entonces acá es donde encuentra su destino sudamericano. Y ese es el íntimo, entonces ahí dice la frase maravillosa, el íntimo cuchillo en la garganta. Entonces se encuentra con su destino sudamericano y reconoce que es íntimo, es una maravillosa frase, porque no es un cuchillo extraño, un cuchillo del enemigo, es el íntimo cuchillo, o sea, lo tiene acá en la garganta. Esa intimidad es la intimidad del destino sudamericano. Este es tu cuchillo, el que te va a cortar la garganta, que de hecho lo decapitaron, y después le pasaron con los caballos por encima de la cabeza. El cuerpo, creo, de Laprida nunca se encontró. O sea, son crueles las provincias. Eso,
ahí hay un bestiario muy interesante, el mismo cuerpo de Narciso de Laprida yaciendo entre ciénagas, a cielo abierto. O sea, el destino sudamericano es eso, yacer entre ciénagas a cielo abierto, no en un palacio en Buckingham o en un lugar de civilización. El Claro. tipo encontró su destino ahí, en el arrabal. Ese destino sudamericano de él después ingresa, y eso es muy interesante, porque ahí cierra, ahí el tipo está hablando de un protoperonismo, Borges, sin quererlo, o muy a pesar de él, ese destino sudamericano después lo va a encontrar de nuevo el peronismo, cuando va a reingresar en la ciudad, eso que estaba ahí en los arrabales a cielo abierto, ingresa a la ciudad, y es otra vez el destino sudamericano que ingresa en forma de peronismo, y que le avisa, hey, che, los cabecitas, nosotros los que decían que éramos aluvión zoológico, queremos nuestra parte también, ¿eh? Van a tener que compartir. Lo que están diciendo ahora, ¿no? Aflojen un poquito, van a tener que perder un poco. Siempre el peronismo viene a eso, viene a avisar algo que no quieren escuchar, la palabra fatal. Loco, repartan un poco, ¿no? Somos unos cuantos, mirá que está todo bien, viste, unos ambiciosos, todo lo que vos quieras, pero todos queremos tenemos una vida todos, ¿eh? La vida no es solo tuya, la vida también es mía. El peronismo por eso siempre es una promesa de felicidad. Y eso es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Siempre el peronismo es una promesa de felicidad, nunca de sacrificio, nunca. Entonces, cuando hay peronismo para sacrificio, ya está el capitalismo con sus leyes crueles. El peronismo lo que viene es un bálsamo y es una promesa de felicidad. Incumplida, insensata, todo lo que vos quieras, pero un poco de felicidad tiene que haber. O sea, el famoso reparto de la riqueza. Esa es una de las constantes del peronismo. Avisar que todos tenemos una vida y que todos vivimos una sola vida. Entonces no hay sacrificios para todos y jolgorio y fiesta para unos pocos. Nunca es así. Daniel, acá Carmen, la profe de arte, me pregunta, me pasa una pregunta y dice, ¿cómo interpela tu trabajo al resto del arte político? Y bueno, es un tema, lo del arte político, el arte político parecería ser que está capturado por los paradigmas de la izquierda. Entonces uno, para que sea arte político, parece que tiene que tener los puños, y yo no hago eso. O sea, lo mío no es un arte político plenamente homologable como arte político, porque no es de izquierda, primero. O sea, tiene cosas de izquierda, por supuesto, porque de última el peronismo también podría ser una forma de socialismo, pero no es plenamente eso. O sea, yo no tengo los guiños de eso, las cosas que garantizan que algo sea visto como de izquierda. Muchas veces no se sabe qué es. Me gusta esa imprecisión, esa incerteza. No tengo ninguna certeza. Yo lo que hago es tomo el descamisado gigante, produzco personajes. La mamá de Juanito Laguna, el descamisado gigante, cosas que después se homologarán o no con el arte político. A veces me incluyen en la serie de arte político y a veces no, porque parecería ser que lo mío va por otro lado. Y entonces me gusta estar en los lugares incómodos, ¿no? Me gusta producir cosas que irrumpan, que no estén, digamos, dentro de lo que es homologable. Creo que eso es el peronismo, es eso. El peronismo no se sabe qué es. Y nosotros los peronistas como que nos ponemos orgullosos de eso, que no se nos pueda definir. Hoy en día hay debates en Europa impresionantes, porque el peronismo de pronto, algunos pensadores europeos dicen que hay que volver a leer al peronismo, que hay que leer La Comunidad Organizada, los libros que produce el peronismo, de pronto es una novedad. Desde Dugin en Rusia hasta el gran asesor de Putin dice que hay que leer La Comunidad Organizada de Perón. Entonces, todo eso lo vuelve al peronismo, que antes era como un fascismo para ellos, para las academias europeas, el peronismo era nada más que un fascismo, incómodo o excéntrico. Hoy en día ya no se animarían a decir eso, ya es otra cosa. Esas mutaciones, esa forma de no poder verlo plenamente es lo que me interesa más del peronismo. O sea, no es capturable en un paradigma político. Entonces, esa excentricidad es lo que le da vitalidad ahora, precisamente me parece que es el momento para pensar. Una nueva humanidad que el peronismo propone siempre, que tiene que ver con los viejos paradigmas cristianos, por eso el Papa es peronista.
El Papa es peronista porque parece peronista porque dice cosas peronistas, pero no es que sea él peronista. Coincide plenamente porque si tomás la doctrina histórica del cristianismo, eso es igual al peronismo. Humanizar el capital es una propuesta del peronismo, una propuesta loca porque el marxismo no lo puede tolerar, pero hay una manera de hacerlo. Y creo que esta es la oportunidad en que se va a ver algo así, se va a humanizar el capital, inevitablemente va a pasar eso. Es difícil que muera el capitalismo, muta el capitalismo, y va a mutar de una manera muy interesante, como ha mutado durante todos estos años de manera perversa. Creo que va a iniciar una mutación interesante, más humanista, y ese sería el fruto. Y eso sería la tendencia del peronismo. Va a tender al peronismo. La humanidad, y esto lo digo, la humanidad entera tiende a ser peronista. No quiere decir que sea peronista. Está muy bien. Acá pregunta Sebastián, la relación entre imágenes y mitos, como estamos, esta charla se enmarca dentro de la actividad de la escuela secundaria Cacique Pincén de la isla, para construir este bestiario fantástico de islas. Me van a acusar de estar adoctrinando a los muchachos de las escuelas, por favor, todo lo que dije es mentira, era un chiste. No, la relación entre imágenes y mitos, y si pintaste alguna otra isla, yo recuerdo un cuadro tuyo de la isla Huemul, pero no sé si, no me acuerdo de otro más allá de que cierto, sí, tenés razón. Bueno, la isla Huemul es el mito tecnológico, ¿no? El mito científico, esa cosa de estar encerrado en una isla y hacer cosas inconfesables, producir la bomba atómica, o sea, todos esos temores que había producido la isla Huemul, que fue una estafa en un punto y en otro punto no. Era una vía que, bueno, hoy en día es la vía tecnológica que había en la fusión nuclear, que se llama, es la punta de investigación a nivel atómico, ¿no? De investigación atómica. Pero en aquel momento era totalmente inviable. Pero fue interesante porque se apostó todo a eso, o sea, una ciudad atómica en una isla, en una pequeñísima isla en el medio del lago Nahuel Huapi. Es muy mitológico eso. Tiene que ver, yo lo asimilo a la Isla de los Muertos, de Arnold Böcklin, que es un pintor suizo muy interesante, que pintó la Isla de los Muertos, que es un cuadro misterioso, es un cuadro donde van a parar las energías que no pudieron, según él decía, es como una ensoñación, donde va a parar toda esa energía de los sueños que no pueden hacerse realidad, y quedan condensados en una isla. Entonces esa es la Isla de los Muertos, que pinta Arnold Böcklin. Y es muy interesante, yo lo asimilo eso a la isla Huemul, porque ahí quedaron contenidos sueños atómicos que nunca se pudieron producir. Entonces, bueno, esa es un poco la similitud, cómo lo produzco yo como imagen eso. Pero claro, las islas son interesantes, son los lugares de resguardo. Uno se va a una isla, bueno, la isla Martín García como cárcel, para muchos dirigentes, grandes presidentes que tuvieron ahí su estadía, incluido Perón, me parece que es un lugar interesante como mito, como producción mitológica. Creo que ahí sí, en la isla se resguarda, se castiga, se resguarda, uno se va a, digamos, es como estar dentro de una ciudad fortificada, digamos, tiene el mismo sentido, rodeado de agua y protegido, y al mismo tiempo el lugar de castigo, o sea, tiene la doble situación, ¿no? De estar, hay algo de autonomía en la isla, ¿no? Como que no dependemos ese impasse que produce el agua, es muy lindo para tener, digamos, para tener la mente más productiva. Creo que en una isla uno sería más productivo, porque tiene esa imposibilidad de todo lo que va en contra de estar tan aislado, al mismo tiempo es la posibilidad de tener todo por delante, digamos, de tener tu continente. Estar acotado de esa manera creo que es algo muy, muy lindo. ¿Qué sueña un millonario? Tener una isla propia, ¿no? Tener su propio reino, reinar ahí. Digamos, eso, un isleño debería reinar sobre un territorio. Nosotros no podemos hacer eso. El que vive en la isla sí lo puede hacer, porque lo tiene real, ¿no? Preguntan acá por tu infancia, desde cuándo tu conexión con la pintura,
¿Cómo fue tu formación o tus inicios? Y mi formación fue muy asistemática hasta que después de hacer la colimba empecé antes estudiaba arquitectura y hice 3 años, me interesa mucho la arquitectura, de hecho la uso mucho en mi obra, pero me convencí de que lo mío era la pintura y empecé en Bellas Artes. Empecé a estudiar en Bellas Artes, muy importante la academia, la vieja academia era en ese momento, ahora el IUNA es distinto, pero es importante tener una cosa sistemática, porque te forma, te da un lenguaje, te da un acceso a la técnica y sobre todo te conecta con tu generación, te conecta con los pares. En la escuela más democráticamente te conectas con los pares, más que en un taller privado. La escuela pública de artes es el semillero de los artistas. Todos los artistas, de hecho, históricamente salen de las escuelas de arte, más difícilmente de los talleres. O sea, la escuela de arte realmente, y después te seguís viendo, tenés experiencias similares con tus pares. No es tanto lo que aprendés de los profesores, o pueden ser muy malos, de hecho no eran muy buenos la mayoría, pero es más interesante la formación en paralelo que tenés con tus compañeros. Eso es Está bueno. muy rico. Está bueno. Bueno, Daniel, quería, si tenés algún consejo para las chicas y los chicos de la escuela en esta iniciativa que están haciendo del bestiario fantástico de islas, ¿por dónde pueden ir? ¿Algún consejo como pintor? Sí, mira, ¿no? Lo que podría decir lo que decía al principio, del tema de alimentarse de la naturaleza. Esa es una gran oportunidad en la. No dejen de ir al bosque siempre y estar ahí, buscar la forma, buscar los bichos, buscar y conectarse con ese mundo que es una oportunidad inmejorable. O sea, no hay nadie acá que lo tenga a mano de la manera en que lo tienen los chicos en la isla. Me parece que es el tesoro que por ahí no lo tendrán en cuenta, lo verán incluso como una cosa, un peso, digamos, y es el plus que tienen que no lo tienen otros. O sea, acá las plazas son un lugar espantoso, de tener un bosque un poco salvaje, esa conexión con la naturaleza es algo que sería una oportunidad increíble. Y ahí se produce algo. O sea, no compren las novedades solo. O sea, las novedades son importantes, ¿ya? Pero pónganle en un plus. Si no, hoy en día, si no está todo homogenizado, todo es lo mismo. O sea, vemos por la red y yo sé lo que hace cada artista en su taller, en Manhattan, en la India, y todo lo vemos, todo tenemos acceso. Eso es una tontería, eso no sirve para nada, o sirve, pero sirve para ponerte en un plano de igualdad creativa que no es interesante. ¿El plus qué es? Por ejemplo, vivir en una isla, por ejemplo, tener un bosque a mano, por ejemplo, ese contacto. Entonces, ahí es donde uno es más, o sea, tiene una oportunidad mejor, puede ponerse por arriba del plano, digamos, y crear. O sea, la creatividad es ponerse en otro lugar siempre. La creatividad no es estar en el lugar donde están todos. Si uno quiere crear en Manhattan es carne picada para hacer hamburguesa. O sea, es mejor ser lomito de exportación en una isla, no carne picada para hamburguesa en Manhattan. Esa es la verdad. Entonces, hay que apostar a eso. No todos serán grandes artistas, está bien, pero hay una oportunidad ahí. Hay algo interesante para hacer. Y está en un lugar excéntrico, en un lugar que no es igual a los otros. Ese algo que uno tiene que llevar con orgullo. Pero bueno, Buenísimo. Che, Daniel, te agradecemos muchísimo por este contacto, por esta charla. Bueno, cuando se levante la cuarentena, vamos a la isla Martín García, dale, sí. Me encantaría de nuevo. y la seguimos ahí en vivo, mano a mano, con los Dale. chicos, las chicas de la escuela y las docentes y todo. Bueno, un beso a todos, un saludo y nos vemos post cuarentena. Dale, Daniel, muchas gracias por todo, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Hasta Cuídate. luego. Hasta Hasta luego. luego. Gracias a todos y todas por conectarse. Esperá que no sé apagarlo yo. Dale, yo lo termino. Me voy. Dale.